por la gracia de Dios Jesucristo que dio su vida por nosotros y que un día planeó para que nosotros estuviéramos aquí en este lugar, exaltando, glorificándote, Señor, y rindiendo toda nuestra vida a ti, oh Dios. Eres un Dios maravilloso que satisface nuestra alma, satisface todas nuestras necesidades. Por eso hoy, Señor, queremos rendirnos a tus pies, rendir todo nuestro ser, Señor, y diciéndote, Señor, te necesitamos, porque solo tú eres nuestra satisfacción, amado. Gracias, Padre, porque a cada uno nos has cuidado, a cada uno nos has provisto, Señor, en todo lo que hemos necesitado. Nos has dado fuerzas en medio de la debilidad, Señor, y en medio de la enfermedad, Señor, aún nosotros te alabamos y te glorificamos. Y estamos aquí, Señor, para mostrártelo, amado Dios. Padre Santo, gracias porque es un momento maravilloso, es un día especial, Señor, donde recordamos una vez más, Señor, tu vida, tu muerte, tu resurrección, amado Rey. Padre, hoy glorifícanos, hoy exáltate, Señor Jesús. Hoy llena, Señor, este lugar con tu presencia y también inunda, Señor, con tu amor cada corazón, amado Dios. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos alimentas a través de tu palabra, Señor, y haces que nuestra alma descanse, Señor, y se fortalezca en ti, amado Dios. Te bendecimos, Señor, y en tu nombre vamos a leer una porción de la palabra en el Salmo 63, donde nos habla el salmista David cuando está en el desierto de Judá, reconociendo que tú eres nuestra satisfacción, amado Dios. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder, tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Señor, gracias por un salmo maravilloso. Y también como el salmista David queremos decirte: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Señor, mi alma está pegada a ti, Señor, porque tu diestra me ha sostenido, Dios. Mis labios te alabarán, te bendecirán, te engrandecerán, porque tú has sido nuestra satisfacción, amado Dios. No encontramos, Señor, ni consuelo, ni socorro, ni ayuda fuera de ti. Solamente tú eres nuestra satisfacción. Señor, y en agradecimiento venimos a adorarte. Venimos a decirte que tú eres nuestro Dios. Venimos, Señor, a reconocer que sin ti no somos nada, Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Glorificado y exaltado seas, Señor. Santo eres Jesús. Ábrela a su Dios. Ábrela al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dígale cómo se siente usted hoy. Dígale que usted tiene ese corazón dispuesto a adorarlo como Él se lo merece. Así como Él lo dice, que busca adoradores que lo alaben
que lo adoren en espíritu y en verdad. Disponga todos sus cosas para decirle a Dios con todo su corazón.
Nos asombras, oh Dios, con tus maravillas. Nos asombras con ese especial cuidado que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Nuestros labios te alabarán, te adorarán, te exaltarán. Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Dios, el Dios soberano, en cuya alma nosotros nos regocijamos, Señor, en ti. Gracias te damos, Jesús, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor. Grande es mi amado Rey de los cielos. Vamos a meditar en esta oración. Resume el Evangelio. Resume el plan de Dios para nuestro hermano. Meditemos en esta letra, gocemos de esta letra, cantemos esta letra.
Dios nuestro, el que ha llegado a nuestra vida para quedarse, para hacer cumplir ese propósito que desde un comienzo tuvo en su corazón para cada uno de nosotros. Por eso le cantamos, por eso le exaltamos. Bendito y glorificado sea su santo nombre. Así en esa misma actitud de oración, vamos hoy a tomar nuestra Santa Cena, reconociendo lo que Dios nos ha dejado en su palabra de hacer memoria de este momento maravilloso. Sí, muy buenos días, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento para que con los ojos cerrados recordemos ese momento precioso en que Jesús murió en la cruz. Para algunos fue doloroso y para Él también. Pero una forma de no distraernos es también cerrando los ojos y recordando, así como recordamos a nuestros seres queridos cuando queremos acordarnos de ellos. Hoy recordémonos de eso, de ese momento histórico, un momento que partió la historia en dos, un momento que te trajo salvación, un momento de sufrimiento, de soledad, pero que gracias a esa obra de Jesús, nuestro Salvador, hoy podemos dar gracias y podemos alabarle y podemos glorificarle a Él de manera muy especial. Ahí donde está, dale la gloria y la honra al Señor. Exprésale tu gratitud, porque Él subió a esa cruz voluntariamente. Él descendió de su trono, se hizo hombre igual a nosotros, predicó, enseñó las buenas nuevas para todos. Muchos le rechazaron, otros ni le entendieron. Hoy nosotros tenemos esta gran oportunidad. Hemos entendido la obra del Señor. Y darle gracias a Él porque Él subió a esa cruz, fue colocado ahí y fue maltratado. Dale gracias porque su sangre, una sangre preciosa, fue derramada. Y el acta de los decretos, el acta de todos tus pecados fueron borrados. Todo aquello que te acusaba, todo aquel que estaba detrás de ti diciendo eres esto, aquello, ahora con la sangre de Jesús ha cambiado. Dale gracias por esa gran oportunidad que tú tienes en esta mañana de estar acá. Porque estar aquí no es casualidad. Estar acá en esta mañana es porque Dios ha tenido un propósito con la vida suya. Adórale y dale gracias a Dios. Dale gracias. Y pon tu mirada allá en el trono de la gracia. A la diestra de Dios está sentado Jesús. Él resucitó entre los muertos. Y tal vez nos podemos imaginar cómo Él se despidió y subió, ascendió a los cielos. Y cómo el Padre lo recibió y le dijo, hijo, siéntate a mi diestra. Y Él sigue intercediendo por nosotros. Él sigue clamando por esta humanidad, por su creación, por todos. Y entre ellos están muchas personas que tal vez usted conoce y que necesitan el mensaje, que necesitan conocer más y más de Jesús. Dale la gloria y dale la honra a Él en esta mañana. Y dile, Señor, gracias por haber muerto en la cruz. Gracias, Señor, porque tú un día vendrás en gloria por tu iglesia, por nosotros. Hoy te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Gracias. Dale gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo alabo y glorifico tu nombre también y me uno a mis hermanos.
hermanos en esta oración de gratitud y de adoración a ti, Señor, en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Me voy a permitirme leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Vamos a recordar estas palabras. Sé que todos la hemos escuchado, pero vamos a ponerle el sentido real que tiene esta palabra que dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de él. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Hoy celebramos algo muy importante, que es recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos porque Él nos dio esta ordenanza para que lo hiciéramos. En algunas partes lo hacen cada 8 días, en otros cada mes, en otras cada año. Pero ¿qué es lo que hacemos? Hacemos es recordar. Recordar es vivir. Recordar la historia es muy importante porque nos ayuda. Y la historia bíblica dice que Jesús, cuando iba a llegar la Pascua, reunió a sus discípulos y fue a un lugar, a un aposento, a una parte, a un salón, y junto a sus 12 discípulos comieron, estuvieron charlando, pero llegó un momento muy especial dentro de esta actividad. Ellos no se esperaban esto, pero el Señor llegó y partió, cogió el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. No es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es el símbolo de lo que iba a suceder más adelante. Su cuerpo iba a ser entregado. Y asimismo tomó el vino, y después de que ellos comieron, lo repartió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y bebed, porque esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Esta no es la sangre de Jesús, es un vino que nos recuerda ese momento histórico. No hay nada mágico en el pan ni en el vino en esta mañana. Lo que es mágico para nosotros, lo que es maravilloso, es la historia. Es lo que Jesús hizo en la cruz, que no se volverá a repetir. No se volverá a repetir. Un día estos vendrá por su iglesia, vendrá por usted, vendrá por mí, vendrá ojalá por toda su familia. Todos estemos juntos para celebrar las bodas del Cordero en la gran Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a proceder a partir este pan, a distribuirlo, hermana. ¿Alguien más escogió? La hermana.
Ellas van a distribuir su pancito y van a distribuir el vino. Y luego una de ellas hará una oración acá en esta mañana dándole gracias a Dios por la bendición de poder estar juntos hoy para compartir este pan y este vino. ¿Cómo puede ser que el buen y justo se hizo hombre fuera amor? Fue más de pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar. En aquella cruz Señor, estamos aquí ante tu presencia, adorándote, alabándote, tratando, Señor, de obedecer tus mandatos. Oh Dios, aquí estamos, tus hijos, buscando tu rostro. Señor, recordando tu inmenso amor, demostrado en esa cruz. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Señor,
Gracias. Gracias, Señor, porque así tú nos das salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque podemos recordarte, unidos como hermanos. Gracias por este privilegio que nos das. En tu nombre, que es sobre todo nombre, oramos. Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. ¿A alguien le falta el pan? ¿Le falta el vino ahí, en su copita? ¿Todos están bien? Entonces vamos a proceder a recordar esto. Comamos este pan junto con la presencia de Dios que está aquí en medio de nosotros. Comámoslo, dándole gracias a Dios. Gracias te damos, Señor. De la misma manera, tomemos la copa y démosle gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Sus pecados fueron borrados también. Señor, en este momento yo levanto una oración por los enfermos, por los ancianos, por los niños huérfanos, por las viudas. Levanto una oración, Señor, por aquellos que están en las cárceles, que predican y enseñan tu evangelio, por los que todos se conocen. Oramos por todos los que están en las calles, Señor, de esta ciudad y del mundo entero. Y oramos por los que padecen persecución por causa de tu evangelio, Señor. Hoy oramos por ellos. Y pedimos que la iglesia tuya, Señor, siga extendiendo, Señor, este nuevo evangelio, este evangelio tuyo, Señor, por toda parte, por todo rincón, por toda tribu, por toda nación. Que tu palabra sea predicada, bendito Dios. Esperamos tu venida, Señor. Prepáranos y ayúdanos a estar siempre listos, bendito Dios, para que cuando tú aparezcas podamos ser levantados, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Damos gracias a Dios por este momento maravilloso. Seguimos delante de su presencia honrándole, diciéndole a nuestro Dios que Él es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios.
Dios que es bueno alabarlo. Nos gozamos en su presencia, amén. Tener la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, todos tienen la Biblia en la mano. Tienen su Biblia ahí, el que no tenga Biblia se compra una este año. Para el Día del Padre están, en las librerías están que venden esas Biblias, ¿eh? O el Día de la Madre, que ya pasó, ahora el Día de la Familia, que todos pueden tener su palabra de Dios. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios porque ya tenemos la resolución de la Alcaldía de Medellín, de la Subsecretaría de Catastro. No quiere decir de que eso ya no volvemos a pagar, no sabemos, porque el gobierno es muy curioso, ¿cierto? Hoy nos quita el impuesto y de pronto el año entrante nos lo sube. Entonces no podemos dejar de contribuir, no podemos dejar de bendecir a la iglesia con lo que el Señor nos bendice, sea dinero, sea mercado, para bendecir a otras personas, ¿cierto? Pero en este proceso duramos años. Yo creo que 12 años llevamos aquí, o 12, 13 años, y con ese proceso veníamos de la capilla anterior, de la carrera 51, de allá, veníamos con ese proceso, pero ya nuestros recibos llegan en ceros. Sin embargo, yo he pedido, ¿cierto?, a la Junta de que sigamos ahorrando esa platica, que sigamos ahorrándola, porque el gobierno no lo sabe. Y si eso sigue en ceros, al año tendremos 3 por 8, 24, tendríamos casi 2.400.000. Podemos invertirlos en misiones, podemos invertirlos en muchas cosas que nos hacen falta de pronto dentro de la iglesia. ¿Amén? Entonces, sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor. Tengo la resolución acá,
Hoy yo le dije, démenla porque yo la voy a marcar, la voy a poner allá. Esto para mí es un trofeo grandísimo y es una bendición poderles compartir eso. Hoy vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a estudiar, vamos a irnos al capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Hace 8 días vimos otro capítulo interesante del Evangelio de San Juan que ha sido y seguirá siendo de mucha bendición para todos nosotros. Hoy vamos a estar en una situación parecida a la de la Santa Cena, ¿cierto? Donde el Señor se reunió. Pero antes de tomar esto, un protocolo especial, y Jesús en este capítulo 13 se aparta de la multitud, se aparta del ministerio público, el ministerio con la nación de Israel, se aparta totalmente y se reúne en privado con los suyos, se reúne en privado con los discípulos. Y desde el capítulo 13 al capítulo 16 se registra el ministerio de Cristo en el aposento alto con los discípulos. Es muy bueno, todo esto que hemos aprendido esta mañana, que hemos recordado, todo esto es parte de la historia de toda la iglesia que todo creyente debe conocer. Pero detrás de este capítulo 13 hay 3 lecciones, 3 cosas muy importantes que tenemos que aprender nosotros. La primera lección, vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, puesto que ustedes ya lo tienen y yo no lo había puesto todavía acá. Capítulo 13 dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos, ¿con qué? Con la toalla con que estaba ceñido. En esta primera parte, en esos primeros 5 versículos, hay una lección y es la lección de la humildad. La acción de Jesús de lavar los pies de sus discípulos fue una acción de humildad. En el versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también ¿qué? Lo hagáis, ¿cierto? Entonces es un ejemplo de Jesús, de humildad, es un ejemplo de servicio. En los países del Medio Oriente, eran los esclavos los que lavaban los pies de los invitados. Y aquí Cristo está despojándose de su manto y se está colocando en el puesto de un esclavo. Así lo vemos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. El Señor hace todo un ejemplo personal de lo que es la humildad. Y Jesús deja bien claro para sus discípulos que si su Señor, que si su Maestro les había lavado los pies, debían ellos también ¿qué?
lavarse los pies los unos a los otros. Que si el maestro de maestros, el Señor de señores, su Mesías lo estaba haciendo, estaba sirviendo, ellos también tenían que servirse los unos a los otros. El evangelista Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 24, 25, 26 y 27, Lucas también hace un registro y es específico. Lucas dice: en esa misma noche habían discutido. Los discípulos tenían una discusión en esa misma noche y Lucas lo registra. ¿Y cuál era la discusión que tenían los discípulos? Era quién sería el mayor. Bueno, si el maestro se va, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el segundo acá, el que va a tomar las riendas de este asunto? ¿Cierto? Pero el Señor les hace un reproche a estos 12 apóstoles. En el versículo del 1 al 5 del capítulo 13, la acción de nuestro Señor Jesucristo representa lo que Él hizo cuando llegó del cielo para venir a la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, el apóstol Pablo en una carta lo registra, dice que se levantó, se despojó de su trono, dejó a un lado toda su gloria, todo su esplendor, y bajó y se hizo carne igual que nosotros. Se hizo siervo en medio de nosotros. Se humilló para morir en la cruz. Y el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en 6 versículos, en el capítulo 2, en el verso 5 en adelante, Pablo hace una descripción, hermanos, una descripción hermosa de lo que les acabo de decir de estos pasos. Y después de que se completa la redención, se pone sus vestidos y se sienta. Después de que cumple todo, el Señor se sienta en su trono. Así que después, versículo 12 del capítulo 13 dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto nuevamente, volvió a la mesa y les dijo: qué gran pregunta, ¿no? ¿Sabéis lo que os he hecho? Muchas personas hoy en día no entienden esta lección. No entienden qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y aquí pienso yo de que se describe como una sombra anticipada. ¿Cómo así que una sombra anticipada? Sí, una sombra de lo que iba a ser la resurrección, de lo que iba a ser la ascensión nuevamente del Señor a los cielos. Una sombra de lo que iba a suceder. Al ascender iba a ser sentado a la diestra de Dios Padre. Y creo que el apóstol Pedro hace un recuento muy parecido y lo recuerda de manera humilde más adelante, años más tarde, cuando escribe en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Pedro hace una descripción de esta carta, de su primera carta. Hay muchos cristianos en el día de hoy que luchan por tener poder. Como los discípulos luchaban por el poder, discutían antes de que hacemos. Muchos están luchando por el reconocimiento. Muchos luchan por las posiciones dentro de las mismas comunidades religiosas. Esto no es de la época. Esto sigue siendo un problema en el día de hoy. Por lo tanto, como iglesia, como creyentes en Cristo, tenemos que recordar esta lección de humildad. Esta lección de servicio que Jesús nos ofrece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice
Y yo creo que muchos de ustedes saben ese texto que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una gran lección de humildad. Una segunda lección la encontramos del versículo 16 en adelante. De cierto os digo, el siervo no es mayor que ¿quién? Que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si ustedes saben estas cosas, bienaventurados, o sea, felices seremos si las hacemos. Si sabemos que la humildad es importante, tenemos que hacerlo, ser humildes. Pero también hay una lección de santidad. En el versículo 8 dice, Pedro le dice a Jesús, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Pedro son supremamente importantes, mis hermanos. Si no te lavare, no tendrás parte, no tendrás comunión conmigo. Aquí hay una diferencia, hermanos, entre unión y comunión. Pedro estaba en unión con Cristo, estaba unido con Cristo, como uno de los suyos, como uno de los apóstoles, por medio de la fe. Pero el pecado puede interrumpir nuestra comunión con el Señor. Hoy, o hay entre nosotros, hay diferencia también entre hijos de Dios, como hijos de Dios, y la comunión con Dios. Usted es un hijo de Dios porque usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y de hecho lo dice, a todos los que creyeron y recibieron les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, pero posiblemente usted no está en comunión con el Señor. Si no te lavare, no tendrás parte, no tendrás comunión conmigo, Pedro. Solamente en la medida que le permitamos a Cristo limpiarnos, solamente en la medida que usted le permita que Cristo le limpie, usted y yo podemos permanecer en comunión con Él. ¿Sí me estoy haciendo entender en esta mañana, hermanos? En la medida que usted permita, porque usted puede ser como Pedro, yo no llego hasta ahí. No, Señor, jamás le queremos entregar nuestras debilidades, jamás le queremos entregar nuestro compromiso. Estamos unidos con Cristo, pero muchas veces esa comunión se ve perdida y no disfrutamos de la presencia, no disfrutamos del poder de Dios. Así hay muchos cristianos en el día de hoy que no disfrutan de la presencia de Dios, no disfrutan de su poder, de esa comunión que solamente Él da. Y en el versículo 10, Jesús le contesta, le dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ojo con lo que está diciendo Jesús, aunque no todos estáis limpios. Cristo aquí hace una distinción muy, pero muy importante entre lavar
y limpieza. Bueno, las amas de casa o los que manejan esta área bien en los hogares y en cualquier otro lugar sabe que hay una diferencia entre lavar y limpieza. ¿Sí? El que se ha limpiado de una vez por todas y por completo, en otras palabras le dice el Señor Jesús, no necesita hacer nada más ni lavarse los pies. Bueno, usted ha sido lavado por la sangre de Cristo. O sea que yo no tengo que ir a flagelarme, no tengo que hacer penitencia, ¿cierto? No tengo que ir a Girardota ni a Copacabana de rodillas, no. Usted no necesita, si ha sido lavado completamente por la sangre de Cristo Jesús. Y tal vez nosotros no entendemos esto, ¿por qué? Porque nosotros somos occidentales. En el Medio Oriente, la gente usa baños públicos. Pues aquí también se usan baños públicos, pero con un objetivo totalmente diferente: prestar el baño para una necesidad fisiológica. En el Medio Oriente hay baños públicos y mientras las gentes caminan por las calles, muchas de ellas son polvorientas, ustedes han visto las películas, ¿cierto? Y se ensucian los pies, se ensucian con el polvo, con la arena que se mueve en esos sectores y utilizan los baños públicos para bañarse. De pronto puede ser por el calor, no sé, pero más que todo es por el polvo, ¿cierto? Usan los baños públicos, pasan, se bañan y siguen su caminar. O sea que estas personas en el Medio Oriente por lo regular llegan a casa bañados. ¿Cierto? No es como hoy en el día de hoy que huele a jabón chiquito, dicen algunos por ahí. ¿Cierto? Por ahí algunos se ríen, ¿cierto? Jabón chiquito aquí en Colombia es que usted se bañó, pero allá en el hotel tal vez con una muchacha. Y llegó volviendo a jabón chiquito. No, ese no es el baño público que estoy hablando en esta mañana. Al llegar a casa, las personas no necesitaban bañarse otra vez. Solamente se acostumbraba a lavarse los pies para entrar en los hogares. Nosotros hoy en día, por la pandemia, a muchos nos lavaban casi los pies con esas cosas en todas partes. Y teníamos que quitarnos los zapatos hasta que dijeron que eso ya no se usaba, que eso ya el virus no. ¿Es verdad o no? Lo cierto es que en las películas, en todas las actividades que nosotros vemos que todavía en el Medio Oriente las personas se quitan los zapatos al llegar a su casa y se lavan los pies. Siempre hay una coca ahí donde un sirviente, un esclavo les lavaba los pies, solamente los pies. Así somos nosotros los creyentes, queridos hermanos. Cuando somos salvos, cuando el Señor nos ha salvado, el Señor nos lava completo, ¿sí o no? En 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios, vamos a mirar la Biblia, en el capítulo 6, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, no, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los malvados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto eran qué? Algunos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes eran adúlteros y fornicarios? No le digo a un amigo que levante la mano y le diga amén, porque... ¿Cuántos de ustedes fueron borrachos? ¿Cuántos de ustedes fueron afeminados? Bueno, no conozco todavía por acá, pero sí hemos tenido personas que han dejado eso. ¿Cuántos de ustedes fueron ladrones? Avaros, pero aquí Pablo dice, y esto eran algunos. O sea que usted ya no es de ese combo.
Usted ya no es de ese club de los que no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted ha sido lavado ¿con qué? Con la sangre del Cordero. Usted ha sido lavado con la sangre, usted ha sido santificado, dice el apóstol Pablo. ¿Ya ha sido qué? Hermano, lo que les estoy enseñando en esta mañana es muy importante. Cuando usted ha sido lavado con la sangre de Jesús, usted ha sido santificado. Usted ha sido santificado y ya ha sido juzgado en el nombre de ¿quién? En el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios que vive y mora en nosotros. Amén, hermano. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados al Señor cada día, el Señor nos lava nuestros pies. Usted no necesita lavarse todo el cuerpo. Usted necesita lavarse los pies. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar diario, nuestros pies se ensucian. Amén, hermano. Cuando uno llega por la noche llega cansado, pero también ha pecado. Es bueno, Señor, lávame. Vengo cansado, como dice la canción, que vayamos los trabajados, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, ¿cierto? Cansado del camino. Venimos cansados. Y en Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 29, en el versículo 4, hay una ley que dice que todos los sacerdotes judíos se les ordenaba que se bañasen por completo. Ahora, yo les dejo la inquietud. Éxodo capítulo 29, especialmente el versículo 4 de este capítulo, se le ordena a los sacerdotes judíos que se bañaran por completo. Y este cuadro del Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 29, es un cuadro de nuestra limpieza total. Ustedes han oído que ustedes son pueblo santo, amén, que son ¿qué? Real ¿qué? Sacerdocio. Ustedes han sido lavados ¿por qué? Por la sangre del Cordero. Y en el Antiguo Testamento Dios proveyó un lavatorio para que el pueblo se lavara, para que los sacerdotes se lavaran completamente. Proveyó un baño público. Aquí en el Nuevo Testamento, en este texto que estamos leyendo, del capítulo 13 del Evangelio de Juan, el Señor nos está proveyendo un laboratorio para nosotros. Un lavatorio. Muy parecido, ¿cierto? Un lavatorio para nosotros. Para que lo usaran diariamente para lavarse los pies y las manos. Hoy creo y estoy seguro que Cristo limpia su iglesia. Cristo ha limpiado su iglesia por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. El Señor nos limpia. Por eso es importante leerla, por eso es importante alimentarse con la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nos limpia. Es como cuando usted se toma un vaso con agua. Yo me imagino que todo el mugre o todo lo que uno tenga que se haya tragado se va derecho, ¿cierto o no? Pasa directo. Nuestra tráquea, todo ese sistema ahí digestivo se lava. El agua es buena. Cuando leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos limpia, nos corrige, nos exhorta y nos ayuda para seguir adelante. Y más aún, yo puedo decir que el Señor nos ha dado la ayuda del Espíritu Santo para escudriñar nuestros corazones.
Y cuando el Espíritu Santo nos escudriña, entonces nosotros confesamos nuestros pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados, entonces nuestros pies y manos están limpios. Y cuando estamos limpios, estamos andando en luz. Esta actitud del lavamiento diario mantiene al creyente en comunicación con Cristo Jesús. No es corregir, o simplemente perder, como dicen algunos, es que perdió la salvación. Hermanos, es cuestión de comunión, es cuestión de compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta lección de santidad nos lleva mucho a entender lo que dice Juan en el capítulo 13, en el verso 9, cuando dice, y le dice Simón, Señor, no solo mis pies, también las manos. Es que era usado el Pedro. Señor, no solamente lávame las manos ni los pies, métame allá de cabeza. Me han dicho, se quería bautizar otra vez, se quería meter en el tanque. Pero era una persona pequeña, lo que el Señor está usando. Y muchas personas cometen esta equivocación también, así como Pedro se equivocó. Quieren ser salvos, quieren ser lavados de nuevo. Hermanos, si usted aceptó a Cristo Jesús, usted es limpio por la sangre de Jesús. Usted no necesita volverse a lavar de nuevo de todo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo lavó. Y hoy en día hay muchos que andan como Pedro pegando dentro de todo y perdí la salvación. He perdido la salvación, tengo que volver a arrepentirme, tengo que volver a aceptar a Cristo, tengo que volver a bautizarme, etcétera, etcétera. ¿Cierto que sí? Cuando todo lo que necesitan es lavarse los pies. Es llegar con humildad, es llegar con ese espíritu de servicio y decirle, Señor, aquí he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, ayúdame. Pero también en este capítulo 13 no solamente nos habla de humildad y de santidad, sino que hay una palabra que no nos gusta a nosotros y que es muy popular hoy, y es la hipocresía. ¿Cómo así que la hipocresía? Vamos a mirar el versículo 18. El Señor les dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y desde ahora os digo, antes que eso suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién estaba hablando. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Y este pues hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien el maestro estaba hablando. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién eres?
Respondiendo Jesús, le dijo: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ojo hermano, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, manejaba el dinero, que Jesús le decía: vaya, compre lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ¿de qué? Era de noche. No, porque era de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os lo digo ahora a ustedes: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, para que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, Pedro, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, esta historia la mayoría de nosotros la conocemos, ¿cierto? Aquí hay una lección de hipocresía. Aquí encontramos Judas, que estaba con los discípulos, estaba con Jesús, estaba invitado a esta reunión, estaba en el aposento alto, y Judas pretendía ser discípulo de Cristo. Pretendía. ¿Es con doble L? El versículo 10 lo dice: Bueno, muchas el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, aunque no todos. Jesús deja muy en claro que él sabía que había allí uno que no era salvo. Y Judas era un personaje de éxito, diría yo así. Manejaba las finanzas de la organización. Era un personaje de éxito, sabía invertir, sabía ganar, pero también era un engañador. Tanto así que engañó a los mismos discípulos y ellos no se habían dado cuenta de que no era uno de ellos. Hago un paréntesis aquí. Muchas veces en las iglesias tenemos supuestamente discípulos de Cristo que toman Santa Cena, se bautizan, ofrendan y diezman, pero no son discípulos del Señor. Son hipócritas, están ahí mirando a ver cómo. El Salmo 41, en el versículo 9, el Señor hace ilustración, utiliza este Salmo 41 en el verso 9, y en este versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura,
o sea, utiliza el Salmo 41, versículo 9, dice: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús en este versículo 18 está ilustrando, está mostrando a través del Salmo 41, 9, que estaba profetizado que él sería traicionado y que acababa de lavarle los pies a Judas. Ahora Judas se levanta y levantaría su calcañar contra Jesús. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz derrotaría a Satanás. Para no ir a Génesis a recordar la profecía de que de la misma mujer nacería el Mesías y que sería herido en el calcañar. Ahora, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos de que fue derrotado Satanás. ¿Y qué estaba haciendo Satanás en ese momento? Como lo puede estar haciendo el día de hoy dentro de este lugar o en muchas comunidades, hermanos. Estaba usando a Judas. Estaba usando a Judas como su instrumento. Versículo 2 del capítulo 13 dice: y cuando cenaban, como el diablo se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ya el diablo está trabajando. Y en el versículo 27 dice: y después del bocado entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Cómo así? Primero, ¿cómo trabaja el diablo? Primero planta en el pensamiento de Judas, en su corazón planta la traición y entra a controlar después la vida de Judas. Cuando usted le abre sus pensamientos, cuando usted le abre su corazón al diablo, él entra y empieza a controlar la vida suya. Cuando una iglesia le abre las puertas al diablo, a través de la manipulación, a través de la envidia, del chisme, del robo, etc., una cantidad de cosas, el diablo entra y destruye y daña los corazones de los hermanos. Y en el versículo 19 dice: desde ahora os digo, antes de que esto suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Hermanos, Jesús está citando este versículo para enterarlos a ellos de que muchos de ellos también iban a tropezar con la incredulidad. Estamos en un mundo difícil, donde hay teorías, donde hay cantidades de filosofías. En la época de los apóstoles hubo filósofos, hombres interesantes, sabios, que confundieron a muchos hombres y mujeres. Y hoy siguen circulando por ahí. Los gnósticos son más antiguos que el cristianismo y son influencias de Satanás. Un cristiano que sabe la palabra, oigan bien, un cristiano que sabe la palabra no se desanima fácilmente. Ustedes han visto muchos desanimados, muchos desmotivados, y muchos dejan de asistir y muchos esperan una cosa y se van. ¿Por qué? Porque no saben la palabra.
porque no leen la palabra, porque no se dejan limpiar por la palabra. Un cristiano que sabe la palabra no se desanima fácilmente por la derrota. ¿Cuántos de ustedes han sido derrotados y se han desanimado? Pero como usted es un hombre o una mujer de palabra, usted vuelve y se para. Y usted vuelve y arranca. Porque usted es un hijo de Dios. En el versículo 21 dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió. Esto me gusta mucho. Se conmovió en el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hermanos, aquí digo que me gusta mucho porque Cristo no es hipócrita. Cristo habla con la boca abierta. Lo que es pecado. Y si tenía que decirlo, lo dijo públicamente a sus discípulos, les dijo. Abiertamente les dice a los discípulos que uno de ellos los va a traicionar. Y ustedes se pueden imaginar a todos mirándose el uno al otro. Y esto fue una advertencia para este hombre llamado Judas. Cristo le acababa de lavar los pies. Cristo le había citado la misma palabra. Y ahora lo está previniendo. Aquí hay sabiduría. Aquí hay mucha bendición para nosotros. Dios siempre nos previene por medio del Espíritu Santo. No cojas eso. No toques aquello. No mires lo que no tienes que mirar. No digan lo que no deben de decir. El Espíritu está ahí diciendo siempre. Así Jesús le advirtió a Judas en medio de todos. Lo estaba previniendo sin rodeos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Jesús le da una oportunidad a Judas. Jesús le da una oportunidad a Judas para cambiar de opinión. Ya el diablo había tocado el pensamiento. Ya tenía lista qué era lo que él iba a hacer. Iba a traicionar a Jesús. Y Jesús le está dando una oportunidad en este pasaje. Pero también es algo interesante. Juan era el discípulo amado, dice, de Jesús. Y tal vez ellos, no sé si ustedes lo saben, pero no se sentaban como nosotros nos sentamos aquí. Se sentaban en el piso. Por lo regular, en el Medio Oriente no hay mesas con patas. O si son paticas muy pequeñas. Y se sentaban en el piso. No habían espaldares, ¿cierto? Como los tenemos nosotros, sino que se recostaban el uno al otro. Se sentaban así de medio lado. Se sentaban como de medio lado y se recostaban los unos para este lado y otros para el otro para que no se fueran a caer todos encima de Jesús. Jesús se hacía en la mitad. Y al lado de él estaba Juan recostado, dice la palabra, recostado en el pecho de Jesús. Recostado en el corazón de Jesús. Cuando Jesús dice esas palabras, descubre el secreto y se lo dice a Pedro. Versículo 28 dice, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Ninguno había entendido las palabras de Jesús de manera muy clara. Pero Juan estaba más cerca de Jesús y escuchó. Es como el cristiano que está más cerca de Jesús. Entre más cerca esté usted de Dios, entre más cerca usted esté del estudio de la palabra, más fácil va a entender.
lo que Dios nos está diciendo. Entre más te alejes del corazón de Dios, más ciego va a quedar usted. No vamos a entender. Por eso insistimos en leer la palabra de Dios. El que está más cerca de Jesús es el que descubre el secreto. El que está más cerca a la palabra, al verbo, es el que descubre la verdad. Cuando Judas aceptó el pan, la palabra de Dios dice que Judas se rindió, no a Jesús, sino a Satanás. Se rindió a Satanás y entonces viene lo que puede suceder y sucedió en ese momento. Dice que Satanás entró. Y lo hizo hijo del diablo. Lo hizo hijo del diablo. Así como cuando nosotros recibimos a Jesús y creemos en Él, abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor Jesús, entra en mi vida, hoy te entrego mi vida. A partir de ese momento somos nosotros hijos de ¿qué? De Dios. Satanás también obra en el cuerpo y obra en la voluntad de muchas personas. El ser humano que se rinde a Él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El versículo 30 dice que ya era de noche. Ya era de noche. La oscuridad estaba en el corazón de Judas. Ya estaba de corazón ya. El diablo estaba dentro de su voluntad. Tenía control de él. Y en medio de la oscuridad, todos sabemos que el poder de las tinieblas se mueve. Hace muchos años se acostumbraba, no sé si todavía usted lo acostumbra, pero nosotros aquí en la iglesia acostumbrábamos, en los jóvenes, en las reuniones, en los encuentros, en el momento de la administración, de la oración, después de la predicación, apagaban las luces. ¿Han visto eso en algunas partes? Y la disculpa que decían nuestros líderes jóvenes o que decían era: es que a muchos les da pena llorar, a muchos les da pena orar. Nosotros somos de la luz, nosotros no somos de las tinieblas, hermanos. Y yo dije: nunca más vamos a volver a apagar las luces para orar. ¿Por qué? Porque era ya de noche y la oscuridad estaba en el corazón de Judas, y en la hora del poder de las tinieblas entraban en ese apogeo en ese momento. Y el evangelista Marcos, en el capítulo 14, en el verso 21, registra Marcos estas palabras: bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Hermanos, hermanas, es peligroso ser como Judas. Nosotros no podemos ser hipócritas, o somos blancos o somos negros, o somos calientes o somos fríos, pero no podemos ser tibios, porque a los tibios el Señor los vomitará. Esta es otra versión de la hipocresía. Es peligroso ser como Judas. Judas pretendía ser un cristiano, un seguidor de Jesús, y Judas estaba jugando con el pecado. ¿Cuántos de nosotros jugamos con el pecado? Judas estaba dilatando su salvación. Y cualquiera que haga estas cosas, terminará deseando, como dice Jesús, nunca haber nacido. El lloro de crujir de dientes para muchos hermanos,
Deseo no haber nacido. ¿Por qué no hice lo que tenía que hacer? ¿Por qué me comporté de esta manera? ¿Por qué rechacé? Hermano, Judas tomó una decisión. Judas tomó una decisión cuando traicionó a nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, del versículo 66 hasta el 71, en este capítulo 6, Cristo le advirtió a Judas y le llamó diablo. Le llamó diablo. Y Pedro pensó que Judas era salvo. Hermanos, dentro de nosotros también pueden haber personas que pensamos que son salvos, pero no son salvos. Son lobos o son hijos del diablo que están ahí haciéndose pasar por cristianos en medio de nosotros. Y Pedro pensó que Judas era salvo porque dijo, nosotros creemos. Hermanos, es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Es que creemos, nosotros creemos. Pero Jesús sabía que Jesús nunca había creído y por lo tanto que Judas no era salvo. Cuando Judas salió de aquella habitación, Jesús le hace una advertencia a Pedro de las pruebas y de los fracasos que van a venir. De los que van a venir. En el versículo 24 dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro estaba ansioso. Yo me imagino a Pedro al otro lado de la mesa o por ahí en el cuarto, quinto lugar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cierto? Y así mismo es uno, ¿será que ese hermano si es salvo o no es salvo? Dirá que es esto, que aquello. Todos somos como el viejito Pedro, ¿cierto? Somos ansiosos por descubrir los pecados de otras personas. La hermana. Somos ansiosos por ver qué hizo hermano el otro para después, pastor, le tengo un tachiborón. Hermano, resulta que yo vi a fulano en tal situación. Hermanos, no somos como Pedro, ansiosos mirando quién será el que el Señor está señalando. La autoconfianza es peligrosa en la vida cristiana. ¿Por qué digo que la autoconfianza? Porque en el versículo 36 le dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, a donde yo voy, Pedro, no me puedes seguir ahora, más me vas a seguir después. Probablemente se refiere a la muerte de Pedro por causa de nuestro Señor Jesús. Aquí hay 3 lecciones en este capítulo 16 que hemos aprendido. La primera lección es la lección de la humildad. La segunda lección es la lección de la santidad. De la santidad, y la tercera lección es la hipocresía. Usted está luchando por sobrevivir en la iglesia. Usted está luchando por un reconocimiento, por ser el mejor hermano o hermana en la iglesia, para que lo tengan en cuenta. Usted está luchando por una posición dentro o fuera de la iglesia. Yo le animo para que usted confiese su pecado delante de Dios y tendrás comunión con Él.
No te equivoques como Pedro. Solamente Dios puede lavar los pies. Solamente Dios puede limpiar tu caminar con Él. No nos dejemos engañar por Satanás. No juguemos a ser discípulos del Señor. Satanás puede plantar pensamientos de incredulidad. Satanás puede plantar pensamientos de temor en usted, y lo que él quiere es controlar la vida suya. Tenemos que evitar la incredulidad. ¿Cómo evitamos la incredulidad? Si recibimos la palabra. Si recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Estoy seguro que si usted recibe la palabra, que si usted recibe al Verbo, al Hijo de Dios, al Cristo, hoy usted no se va a desanimar tan fácilmente. ¿Cuántos están desanimados? ¿Cuántos están desmotivados hoy en el mundo por estas crisis económicas, de salud, de revolución, de tantas cosas? ¿Cuántos se sienten, están derrotados? Yo quiero decirle, hermano y hermana, esta mañana, que no cambie de opinión. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén, hermanos. No cambie de opinión, crea en Jesucristo y serás salvo. Todo creyente que esté cerca de Jesús tendrá comunión con Él. Entre más alejado, entre más te alejes, más duro va a ser la vaina. No aceptemos el pan del diablo. No aceptemos el pan que le ofrece el diablo. No aceptemos las mentiras de él. No te rindas. Las tinieblas hoy abundan por todo el mundo. La muerte y la destrucción, la oscuridad en medio de las congregaciones, en medio del mundo. Las tinieblas y la oscuridad son el pan diario hoy del diablo en medio de nosotros. Y Dios sabe, o sabe Dios solamente, queridos hermanos, si tú has creído o no. Yo no soy ni mago ni adivino, pero solamente Dios sabe si usted es salvo o no es salvo. Solamente Dios sabe si usted está jugando al discípulo. Por sus hechos Dios conocerán. La confianza en nosotros mismos es peligrosa y es mortal. Judas confió en sí mismo. Pedro trató de confiar en sí mismo. Y todo el que ha confiado en sí mismo es peligroso y es mortal. Confiemos en el que salva. Confiemos en el que vive. Confiemos en el que vendrá por la iglesia. Confiemos en Él. Nuestra confianza no está en una religión. Nuestra confianza está en Cristo. La palabra, el Verbo hecho carne para nosotros. Yo le invito, querido hermano y hermana, esta mañana, y a todos los que nos escuchan, que hoy no cambie de opinión. Que hoy abra su corazón y le diga al Señor: Señor, he estado jugando contigo. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser un siervo, a servir. Quita de mí toda hipocresía, Señor. Amén, amén. Incline su rostro al Señor y oremos en esta mañana y digámosle: Señor, gracias. Hoy
reconozco delante de ti, Señor, que tú tienes poder, bendito Dios, para salvarme. Hoy reconozco tu salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Él es el camino que yo he querido seguir, es el camino, es la verdad que yo escucho, es la verdad que yo estudio, y es lo único que me puede llevar a esa ciudad celestial. Habla con Él en esta mañana, por favor. Habla con Él, por Dios. Dile al Señor en esta mañana: Señor, ayúdame. Estoy desanimado. No leo tu palabra, Señor, yo no oro. Señor, estoy desmotivado. Yo leo, pero no entiendo. Pero oigo que hay una clase de discipulado, que hay un estudio bíblico, y yo no quiero, Señor, no tengo tiempo. El diablo ha tomado tu mente, hermano. Ha tomado tu voluntad y te ha vuelto perezoso. Te sientes derrotado, te sientes quedado. Hoy dile al Señor: Señor, a pesar de lo que venga, no voy a cambiar de opinión. A pesar de que se levanten virus contra mí, a pesar de que se levanten guerras contra la iglesia, a pesar de que se levanten contra mí, no temeré mal alguno, porque tu vara, tu palabra y tu callado me infundirán aliento. Dígaselo a Él. Por amor de Dios, en esta mañana entienda lo importante. Jesús se conmovió en el Espíritu en ese momento, y el Espíritu quiere conmovernos también en esta mañana para que entreguemos toda nuestra vida al Señor. Tal vez vengan tiempos difíciles para usted, o para nosotros como iglesia, o para mí como pastor, pero nada nos podrá apartar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles ni principados podrán separarnos. Y no queremos cambiar de opinión. Díganle al Señor: no quiero cambiar de opinión, Señor. Yo quiero seguir siendo fiel a ti, bendito Dios. Yo quiero seguir creyendo en ti, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que has lavado no solamente mi vida, sino que cada día me lavas las manos y los pies como pecador que soy, Señor. Alabado sea el Señor en esta mañana. Bendito seas, Padre. Te alabamos y te glorificamos. Mira tus corazones, Señor. Tú que conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros, te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos cada persona, cada niño, cada maestro, cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos entregamos delante de ti, Señor. Bendice tu iglesia, bendícenos. Queremos seguir adelante, bendito Dios, glorificándote y exaltándote como solamente tú te lo mereces. Gracias, Señor. Gracias te damos. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret oramos. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? Espero, hermano, que haya sido de bendición. Amén. Por aquí me están haciendo así. Sí. Vamos a recoger las ofrendas, hermano. No les estoy cobrando el mensaje, para que quede constante así. Pero recojamos la ofrenda y demos gracias a Dios, porque Él es un Dios bien. Todos hemos comido realmente. Todos hemos comido, todos tenemos buena salud y estamos bien, gracias a Dios. No nos falta nada. Y cuando nos falta algo, le pedimos, Señor, bendice mi familia, bendice mis hijos, y el Señor lo hace. Amén, ¿sí o no? Entonces así mismo nosotros bendecimos la iglesia para que nunca falte la luz,
Estos 8 días nos faltaban 2 lámparas que estaban quemadas. Gracias, hermano Alejandrino, por subirse allá, por pegarlas. Gracias a los hermanos que vienen los jueves a evangelizar, a vender algo ahí. De eso no vive la iglesia, pero gracias porque reparten un tratado, porque le hablan a la gente, porque le ofrecemos un tintico, una agua aromática a las personas y ellos se van felices con el tinto y con el agua aromática y con un tratadito en la mano. Usted puede. Gracias, hermanos, por todo lo que ustedes hacen. Amén. Gracias a cada uno. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga esta ofrenda de esta mañana y que para terminar saluden 3 o 4 hermanos con el puñito de la mano. Salúdenlo así, ¡pam! Búsquelo, si no conoce a alguien, acérquese y dígale, hermano, yo usted no lo había visto por aquí, le regala su nombre, yo quiero que usted sea un discípulo del Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.